En este primer video informativo trataremos de revelar las verdades que esconde el COVID-19, la pandemia que terminó perjudicando la salud y la economía mundial, y la que obligará a la humanidad a cambiar de ahora en adelante sus prioridades políticas y sus hábitos. Esto es Oral Text. Desde el inicio de los tiempos, las muertes masivas en humanos fueron vistas como castigo de dioses, maldiciones de brujas o ira de la naturaleza. Pero la ciencia se ha encargado de abolir las creencias del misticismo, llevándonos a entender que la naturaleza no castiga ni premia, sino que actúa obedeciendo sus propias leyes. Estas fuerzas ciegas, como la gravedad o la evolución, que carecen de conciencia, nada les importa si ponen en peligro algún planeta o especie que habite en él. Tomando esto en cuenta, podremos analizar con mejor claridad la pandemia causada por el coronavirus. En noviembre del año pasado, se registró en China el ingreso del que sería el primer caso de coronavirus en el mundo, en un hospital de la ciudad de Hubei, 2 meses antes de hacerse público en Wuhan. Esta información apareció publicada en el diario South China Morning Post, citando datos del gobierno chino a los que habría tenido acceso este medio. Pero, ¿por qué no avisó el gobierno chino cuando debió hacerlo? ¿Cuál fue el motivo por el que nos advirtieron 2 meses después? ¿Será que el virus fue creado en un laboratorio para usarlo como arma contra Estados Unidos en una guerra biológica tal y como muchos afirman? Después de todo, en Wuhan se encuentra un instituto de virología que contiene varios virus de alta mortalidad y está situado cerca del mercado señalado como foco inicial de la pandemia. ¿O se trata solo de un invento para desestabilizar la economía mundial? Y es que la forma en cómo se han dado las cosas abre el debate sobre los verdaderos orígenes del coronavirus. Si partimos desde el punto de inicio, llegaremos al pasado mes de diciembre, donde un médico chino llamado Li Wenliang se encontraba trabajando en el epicentro del brote cuando detectó 7 casos de un virus que se asemejaba al SARS, el mismo que provocó una epidemia en 2003. Se sospechó entonces que los casos provenían del mercado de pescados y mariscos Huanan en Wuhan. Los pacientes fueron puestos rápidamente en cuarentena en su hospital. El 30 de diciembre, Li envió un mensaje a sus colegas en un chat en el que les advirtió del brote y les recomendó usar ropa protectora para evitar contagiarse. No faltó mucho para que la policía llegara a decirle que dejara de hacer comentarios falsos. El Dr. Li fue investigado por propagar rumores. Lamentablemente, Li Wenliang murió después de contraer el virus mientras trataba a pacientes en Wuhan, pasando a ser recordado para muchos como un héroe y revelando la respuesta fallida de las autoridades locales en las primeras semanas del brote. Los expertos dijeron que la propagación del virus todavía estaba en una fase preliminar y calificaron de relativamente complicada y grave. Todo apuntaba que la epidemia de la neumonía de Wuhan iba a prolongarse por algún periodo más y que la cifra de los infectados iría en aumento. Al mismo tiempo, se mostraron confiados con respecto a las medidas que se tomaron para contener la propagación, la cuarentena y la detección temprana de la enfermedad. Para el 5 de marzo, países como Corea del Sur, Italia, Irán, Japón, Francia, Alemania y España superaban ya los 200 infectados. Como era de esperarse, el ritmo en cada país fue diferente. Japón, por ejemplo, vio crecer las infecciones paulatinamente desde enero. En cambio, en países como Francia o Alemania, los casos se dispararon rápidamente siguiendo el camino de Italia que dio la voz de alarma en Europa. No fue hasta el 25 de febrero que en España comenzó el aumento masivo de infectados. Hasta entonces, el protocolo consistía en aplicar pruebas de detección solo a personas con síntomas
que hubieran tenido contactos con casos confirmados o que hubieran visitado países con mayor tasa de infección. Los expertos pronto encontraron que resultaba complicado calcular el número de infectados, ya que las primeras muertes por COVID-19 provenía de personas que no habían sido diagnosticadas a tiempo y que las muestras rápidas no eran de todo efectivas. A medida que la pandemia se iba expandiendo por el viejo continente, algunos gobiernos recurrieron a China para conseguir productos sanitarios básicos que luego terminarían por desechar o devolver entre denuncias de fiabilidad. Los obstáculos de detección llevaron a que la Organización Mundial de la Salud cambiara la tasa de letalidad de 2% a un 4% o hasta 6% en países con sistemas de salud ineficientes. Solo para tener una idea, la gripe estacional es letal para alrededor del 1% de los contagiados. Entre tanto, el brote ya había llegado a América. Mientras Europa apuntaba a alcanzar picos incalculables de contagios por coronavirus, Estados Unidos fue el primer país de América en cancelar los vuelos provenientes del espacio Schengen y Asia por un periodo de 30 días. Esta medida fue seguida por Perú, Argentina y Venezuela. Pero así como hubo presidentes que tomaron medidas responsables, también hubieron otros que prefirieron priorizar la economía ante la salud, como fue el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que tildó de gripecita a la enfermedad. Aunque el gobierno de Donald Trump, si bien es cierto que se negó desde un principio a la cuarentena, la cantidad de muertes ha ido cambiando progresivamente las medidas, a punto en el que el médico de la Casa Blanca, Jerome Adams, comparara la pandemia del COVID-19 con otras grandes catástrofes que ha sufrido el país norteamericano, como Pearl Harbor y el atentado del 11 de septiembre. Estos gobiernos que optaron por medidas retrasadas, a pesar que la OMS ya había hecho público que estábamos frente a una pandemia, hoy cambian de opinión. La humanidad ya no volvería a ser la misma de antes. Solo hay dos tipos de personas en el mundo, las que se aprovechan de lo desconocido para alimentar la conspiración o las que se mantienen escépticas hasta que encuentran la respuesta basada en evidencia. Según los datos más recientes de la ONU de 2019, que es la fuente más fiable al respecto, se estima que hay unas 7.700 millones de personas en todo el planeta. Por consiguiente, no nos sorprendamos de la cantidad de conspiracionistas que va aumentando con respecto a la pandemia del coronavirus. La que más se repite de una forma sistemática es sin duda alguna la creencia de que el virus fue creado en un laboratorio. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Es posible haber creado este virus? Veamos. Para descartar que el virus provenga de una creación humana, investigadores de distintas partes del mundo, liderados por el infectólogo californiano Christian Andersen, analizaron la genética del COVID-19 y descubrieron que el virus comparte el 96% de su genética con un virus que proviene del murciélago, el mismo que fue secuenciado después de iniciada la pandemia. Esto indicaría que se tendría que haber utilizado un virus conocido como plantilla para haberlo creado previamente, y que el 4% de diferencia es una distancia muy grande como para crearla en un laboratorio, por lo que quedaría descartada la hipótesis antropogénica. Entonces, ¿se trata de un invento para desestabilizar la economía mundial? No cabe duda que la economía se ha desplomado, pero ello no pone en evidencia que se trate solo de una invención, pues hasta el momento se registra cerca de 2 millones de casos en todo el mundo y más de 126.000 muertes. Sería entonces absurdo pensar que todas esas muertes son falsas, que los médicos y científicos de todos los países estén mintiendo con total descaro, y con la tecnología que nos interconecta a todos, sería imposible ocultar un complot de gran magnitud. Sin embargo, también hemos visto que ciertos países han aprovechado esta crisis económica para perjudicar aún más a sus rivales potencias. Aunque lo hagan con mucha sutileza, tanto China como Estados Unidos no han vacilado en buscar culpables o victimizarse. Recordemos las declaraciones de Donald Trump al referirse al coronavirus como el virus chino, declaraciones que despertaron indignación en China, acusando al mandatario estadounidense de racista y xenófobo.
Por otra parte, China ha optado por tomar una actitud más cooperativa con el mundo. ¿Estrategia o simple altruismo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no avisó al mundo cuando debió hacerlo. Cuando se le cuestionó de ello, el gobierno de Xi Jinping aseguró que lo hizo con el único fin de no despertar el pánico mundial. Sea cierto o no, ya nada se puede cambiar ahora que vemos cómo muchos países parecieran haber dado la espalda a sus ciudadanos. Sea cierto o no, jamás borrará lo que se escribe hoy en los libros de historia sobre cómo la humanidad cambió por un virus que para algunos se trató solo de una simple gripecita, mientras que para otros, la cuarentena, el colapso sanitario y la muerte de más de 126.000 personas. Esto fue Oral Text. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. No olvides darnos un like, suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos.